las generalizaciones y las simplificaciones son peligrosas. Tú no puedes hablar de una sola Venezuela, tú no puedes hablar de que solo ocurre en Caracas o de que el interior está muerto, porque en realidad eso no existe, no es así. Y conecto con tu punto, el tema petróleo. Bueno, buenas, buenas, queridos amigos. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Este capítulo, como siempre, es traído a ustedes gracias a nuestros patrocinantes. El mejor café de Venezuela con calidad, tradición y pasión. Café Amanecer, tan bueno como su gente. Este podcast llega gracias a Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo. Mucho más allá que un espacio para la realización de transacciones, ofrece un sólido ecosistema financiero. Y también llega gracias a la gente del grupo Obelca, una organización que tiene más de 10 años en el mercado venezolano, ofreciéndole soluciones a sus clientes y dándole la vuelta a los problemas de los negocios de su gente. Falta así. uno. Ya tú sabes quién falta. Por ahí no han comentado mucho. Recuerden, tienen que decirnos si ven los capítulos de Tertulia con el mejor ron venezolano, el Super Premium Ron 1796 de nuestro querido patrocinante Ron Santa Teresa. Coméntenos y espero que se estén disfrutando su roncito viendo el penúltimo capítulo de la temporada. Así es. Bueno, como siempre, traemos tres temas bien conversacionales, Faría. Vamos a ver cuál es el pasado de Asdrúbal, el Asdrúbal llanero. Tema 1. Asdrúbal dice que él es de Caracas, pero él vivió como 25 años allá en San Juan de los Morros y en Guárico, yo no sé por dónde fue la cosa. Bueno, Asdrúbal me dijo una vez que la métrica para tú medir si una cosecha, si una zafra había sido exitosa o no, era que tenías que comprarte una camioneta del año. Bueno. En esa zafra, por zafras. Por zafra, sí. Mira, tema 1, oportunidades en el sector agricultura. Si es buen momento para la siembra, para el ganado. Si hay oportunidades locales, si somos competitivos o pudiéramos ser competitivos de cara a eventuales exportaciones. Tema 2, negocios en el interior del país. ¿Cómo se compara con respecto a la capital? ¿No? Tema interesante ese. Sí, sabemos que hay un tema estructural ahí y de infraestructura, conexiones. Ya lo vamos a abordar. Y el tercer tema, la fabricación en Venezuela, la manufactura. Es decir, somos competitivos, tenemos cómo llegar a otros mercados a partir de los costos o de la estructura de costo de Venezuela. Bueno, estos tres temas los vamos a estar abordando aquí, bien sencillos, bien conversacionales. Bien aterrizados también. Es así, y bien, digamos, medulares, ¿no? Muy Venezuela, muy Venezuela, y mucha actualidad. Entonces, sector agricultura, da la sensación de que con respecto a los años 2016, 17, 18, en parte por la dolarización y también por esa ralentización de la inflación, hay más oportunidades para el sector, no solo agricultura, sino agropecuario en general. ¿Cómo lo ven ustedes? Estuve revisando un par de informes que realizó tanto FEDENAVA como FEDEAGRO, tanto para parte pecuaria como para parte netamente de siembra. Y ciertamente los números, así como también el punto 3 que lo vamos a ver por parte con industria, los números en los últimos 2 años son mejores. Obviamente, Asdrúbal lo sabe, no lo quiero ver porque me está diciendo, ya sabemos, lo hemos hablado toda la temporada. Son mejores que 2018-2019. Comparativamente hablando, de hecho, el sector ganadero ha duplicado su actividad económica en el año finales de 2021 en comparación con finales de 2019. O sea, en muy poco tiempo se ha visto un rebote interesante e importante. Ahora, ciertamente estamos muy lejos de ser. De hecho, si uno revisa un número que me viene a la mente ahorita que revisé el informe de FEDEAGRO, a nivel de siembra, Venezuela está ubicada en el año 1970. O sea, en producción de café, en producción de todo lo relacionado con maíz, etcétera. Por mucho que estemos relativamente positivos ahorita, estamos muy atrasados en términos comparativos históricos. Pues. La parte ganadera, ciertamente, y viendo los números de un informe que preparamos nosotros a nivel interno para el tema de clave,
representó el año pasado 6% del PIB a nivel informal. Obviamente son métricas que hacen las mismas asociaciones como Covencar, que es el Consejo Venezolano de la Carne. Es muchísimo para hacer Sí, PIB. a mí me suena a bastante. Es casi equivalente a las remesas, muchísimo. Habría que ver cómo lo calculamos. Habría que revisarlo. A nivel alimentario fue el segmento que más exportó, lo cual también fue un dato bastante interesante, porque nosotros el 100% de necesidades alimentarias a nivel de carne y de leche en Venezuela se satisfacen con lo que se produce localmente. Okay. Pero ciertamente estamos muy atrás en términos de consumo per cápita de la gente. Claro. El año pasado hubo un número interesante que a mí era un número de los que más dolor me causaba cuando veía la desgracia en Venezuela, que era que las personas estaban consumiendo 6-7 kilos de carne per cápita anual. Wow. Cuando el número debería estar en torno a 60 kilos sumando cerdo, pollo, pescado y carne. Si sumas ese número completo ahorita en Venezuela, estamos en torno a 24 kilos. El año pasado pasamos de 6 kilos per cápita a 8 kilos per cápita. Y la verdad es que los productores, tanto los que siembran como los que tienen la parte de ganadería, están relativamente contentos por el factor que tú decías. La dolarización transaccional le ha dado valor a sus productos y ha hecho que de una forma u otra puedan recuperar un poco ese valor que ellos tenían. No, y el ajuste en precios también. Recordemos que el sector agrícola sufrió los embates de los controles de precios. Generalmente todo lo que eran los precios a puerta de corral, los precios de cosecha eran controlados, eran fijados Exacto. por el Estado, igual los precios de la carne, de la leche, y eso generaba unas distorsiones tremendas en la cadena de suministro, en todo lo que es la cadena Perdían los incentivos, agrícola, pues, efectivamente. Entonces, esa relajación en términos de los controles también ayudó muchísimo. Pero el sector sigue enfrentando problemas importantes. El tema es el financiamiento. Las gavetas ya no son lo que solían ser. No, y no existen prácticamente. Y el financiamiento es hoy el gran reto del sector, como la mayoría de las empresas en Venezuela. También tiene un tema de rezago tecnológico importante. Total. Sabemos perfectamente que en el mundo, pues, los avances que se han dado en automatización, robotización, uso de Big Data, uso además de estructuras satelitales y de control de plagas que vienen avanzando en el mundo de la ganadería en Europa, en los Estados Unidos, e incluso en algunos países de América Latina y África. Obviamente nosotros estamos muy lejos de eso, y eso tiene incidencia en la producción, digamos que por metro cuadrado, por hectárea, ¿no? Claro. Entonces ahí hay un factor importante a vencer, que en parte también va atado al tema del financiamiento. La crisis del combustible, cuando ha estado en su peor momento, también afectó al sector. O afecta al sector. De lo más afectado. Así es. Y está la dinámica, digamos, ligada a todo lo que tiene que ver con los fertilizantes, el acceso a los fertilizantes o a materias primas importadas, que ante la falta de financiamiento y ante las dificultades que tienes en el ciclo de siembra, se le dificulta a muchas empresas. ¿Cómo ves ese tema, Rubal, ahorita con el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, a sabiendas de que prácticamente un 25% del fertilizante que se utiliza en Venezuela, como el NPK, la urea todavía se produce internamente, a pesar de que Pequiven ya no es lo que solía ser, viene de afuera? O sea, eso va a tener repercusiones serias a nivel de siembra, totalmente. ¿no? Eso es un elemento para incorporar en el análisis. Nosotros teníamos el sector agrícola como un sector con un crecimiento importante este año, pero creo que hay que revisarlo, porque sí creo que la crisis de fertilizante y sobre todo las condiciones de bajo capital o limitado capital de trabajo que tiene el sector, y esto que estamos comentando, el tema de financiamiento, puede afectar sobre todo a los medianos y pequeños el acceso a los insumos que necesitan si estos suben de forma significativa en los mercados internacionales, cosa que ya está ocurriendo. No, y en un sector que es tan intensivo en capital, esa falta de financiamiento que tú comentas no afecta igual, digamos, al sector agrícola, a una agroindustria, que a un emprendimiento. No, y totalmente. O sea, hay estructuras más grandes en Venezuela ligadas a la agroindustria o a empresas ya asentadas que tienen más capacidad de enfrentar estas dinámicas, empresas que incluso tienen sus propias unidades de commodity y que de alguna manera están insertas en los mercados globales para hacer compras, pero también hay unidades que son la mayoría más pequeñas, más informales, que por supuesto toda esta estructura le afecta muchísimo. Es así. Yo me quedo con lo que comentas, Rubal, porque no es una duda, es
es una sensación desesperante para muchos productores el tema del poco acompañamiento que tiene a nivel, para hacerse efectivamente o eficientemente más operativos a nivel tecnológico. Ellos saben que el mundo está avanzando y que ellos están súper, hiper, mega atrasados. Sí. Yo lo he conversado mucho y me dicen, nosotros no tenemos el acompañamiento técnico que sabemos que está ocurriendo en Brasil, o sea, que está allá abajo, y nosotros estamos haciendo las cosas como las hacían nuestros abuelos. Y, a ver, podemos satisfacer lo que sea que estemos consumiendo actualmente en Venezuela, pero de manera sostenible no es como que algo que te aliente demasiado a invertir en el sector. Pues. Claro. Sí, y a pesar de que ha habido algunos casos exitosos de exportación, el caso de los camarones, que está ligado al sector, o sea, por ser sector primario, el caso de los aguacates y su aceite, que es muy demandado en Europa, también viene creciendo la exportación de patillas. O sea, hay algunos rubros que tienen cierta competitividad para la exportación, pero si tú no tienes un trabajo importante en modernización, que incida en productividad y en competitividad, claro, es muy difícil pues, competir en las condiciones que se están dando hoy en el mundo, ¿no? Sí, ciertamente. Y todo esto que estamos hablando nos sirve como de abreboca para el tema 2, porque el tema 2 al final del día es negocios en el interior del país, cómo va esta matriz. Y en términos estructurales es lo mismo que sufre, es decir, lo que sufre un productor en Guárico o en Apure es lo que sufre algún emprendedor quizás en algún otro rubro, en algún otro sector. Sí, la falta de financiamiento, la falta de buenas oportunidades para mejorar tecnológicamente, hacerse más eficiente. Y el colapso de los servicios públicos. Exacto. Que en realidad es mucho mayor que en la zona central o en Caracas, ¿no? Pero hay quien dice que en el interior no pasa nada, que todo está supeditado a Caracas, y yo la verdad no estoy de acuerdo con ese planteamiento. Intenta hacer un pago móvil en Tucupita. No, lo que quiero decirte... Ojo, por un ejemplo muy ilustrativo y de la cotidianidad. Yo no quito que obviamente fuera de Caracas hay una problemática que se exacerba, sobre todo en términos de conectividad, temas de acceso a servicios públicos, pero lo que pongo en duda, o con lo que no estoy de acuerdo, es con señalar que algunos cambios en términos de oportunidades que se están abriendo no están solo en Caracas, y eso no es cierto. Claro que no. Hay dinamismo que se ve en otras ciudades. No sé cuál es tu opinión, pero a mí me parece que es muy difícil desde el punto de vista de remuneración encontrar algo competitivo en el interior. Salvo casos puntuales. Está cambiando, por supuesto. Obviamente no es la mayoría, y coincido contigo, en el promedio no, pero sí está ocurriendo que hay grupos, y antes de responderte voy a hacer un comentario que me va a dar pie a la respuesta, y es que también en Venezuela está ocurriendo un proceso de desconsolidación de los grupos empresariales. ¿Qué quiero decir con esto? El concepto de grupo empresarial nacional está siendo difuso o empieza a desaparecer. Tú lo que estás viendo es incluso empresas que crecen, pero en el ámbito de lo regional. Grupos que son fuertes en determinadas ciudades. Hay grupos fuertes en Margarita. Hay grupos, no lo voy a nombrar para no hacerles publicidad. Claro. Hay grupos fuertes, por ejemplo, en el retail, que son duros, pero están supeditados a Valencia, Maracay, y tú no los conoces en Caracas. Claro. Igual que en Caracas hay grupos que no están en el resto del país. Lo mismo pasa en Maracaibo o en la región andina. Entonces, esa regionalización de la dinámica empresarial hace que esos grupos no sean tan débiles y demanden, digamos, capital humano preparado, formado, y estás empezando a ver allí competencia por paquetes competitivos. O sea, yo conozco algunos casos de personas que están en Caracas y que gente que está en Maracay, conozco un caso particular de un laboratorio, o gente que está en el estado Zulia, que es otro caso que conozco, está ofreciendo paquetes interesantes que están haciendo pensar a esa gente salir de Caracas e instalarse, por ejemplo, en Maracaibo o en Maracay. O sea, vuelvo y repito, no quiero que se me confunda esto con que eso es generalizado, pero sí hay una dinámica, ¿no? Hay una dinámica de subida de costo laboral y de dinamismo en el mercado laboral, porque recuerda que Venezuela está sufriendo los embates del colapso de la educación, eso pasa factura en términos de la formación, de la migración de estos últimos años. Muy bien formado. Entonces tú al final, esos dos elementos generan escasez, sobre todo de mano de obra calificada, preparada. Y eso va a aumentar con el lapso del tiempo. Entonces al final, eso es un punto que incide. Pero por supuesto, el interior del país tiene particularidades. Y yo creo que las particularidades
no las El tema puedes, del petróleo, no las ¿cómo puedes lo ves? generalizar, ¿no? Antes de hablar de eso, lo que quiero destacar es la dinámica, por ejemplo, que ocurre en el sur, es una dinámica particular del sur por el arco minero. Claro. Lo que ocurre en Oriente, por ejemplo, es una ciudad como que ustedes conocen bien, como Lechería, bien impactadas por dinámicas ligadas a la faja del Orinoco, a ciertas Sí, a la actividades que se actividad dan petrolera allí. y a la chatarra. Lo mismo sale- que pasa en sale la... por- No, sí, claro que por sí, lo Guanta. mismo que Guanta. pasa en los Andes, es una dinámica muy particular, la frontera, el peso. Entonces, Somos cada- pequeños países ahora. Claro, exactamente. Hay unas realidades, por eso es que las generalizaciones y las simplificaciones son peligrosas. Tú no puedes hablar de una sola Venezuela, tú no puedes hablar de que solo ocurre en Caracas o de que el interior está muerto, porque en realidad eso no existe, no es así. Y conecto con tu punto, el tema petróleo. Bueno, el petróleo ha trastocado la dinámica de muchas zonas. Ujú. Sí. ¿Por qué el Zulia es de los estados que más ha sufrido la crisis? Porque la dinámica del Zulia estaba supeditada a la economía petrolera. Claro. Yo lo viví Y en por Maturín, supuesto, pues, el en Anaco. colapso de la economía petrolera provocó pues un efecto mucho más duro que el que puede sentir Caracas en el Zulia, o el que Claro. puede sentir Portuguesa, que es otro estado, por cierto, que conecto con el primer punto. Es un estado que está teniendo un dinamismo ligado a la actividad agroindustrial y Claro. agrícola, porque ese es el corazón alimentario de Venezuela, es Portuguesa. Entonces hay un dinamismo muy particular que no se compara a lo que puede estar viviendo Maracaibo o lo que sufre Maturín, Anaco y todas las zonas aledañas a Faja del Orinoco. Claro. Entonces sí, el sector petrolero y el Tigre, que es otra ciudad que sufrió también los embates Del del petróleo. colapso petrolero. Y ahí la transformación puede ser un poco más traumática que en el resto. Claro, Entonces claro. podemos decir que, porque creo que en los últimos años se había hablado y se presenciaba incluso el tema de la migración interna. O sea, la gente se Sí. estaba viniendo del interior hacia Caracas. Yo particularmente, una opinión muy subjetiva, sí he estado viendo pequeñas reactivaciones, por lo menos de donde yo soy, de Maturín. Sí, sí, O sea, sí. he visto un movimiento distinto, no es que es la Con Maturín razón me petrolera. yendo para allá, ¿viste? No es que la Maturín petrolera cuando producíamos los 3 millones de barriles, que de hecho era de las ciudades más caras de Venezuela y eso se veía en la calle, pero creo que sí se está viendo algo positivo y lo conecto con esta segunda pregunta, que es lo importante de este tópico. A ver, ya decidí, estoy en Maturín, estoy en Maracay, estoy en el sur, No me estoy voy, en donde pues, ya sea. no me voy. No me voy de Venezuela, no me voy a Caracas, voy a aguantar la pela con mis Lo servicios. que pasa es que antes de que hagas la pregunta, un comentario que es pertinente y es el tema cultural, que la gente le resta importancia, pero pesa mucho. Hay gente que ha vivido toda su vida fuera de Caracas y acá no se halla, como dice Claro. popularmente. Claro. Es decir, porque su dinamismo es distinto. En general, los caraqueños tenemos un ritmo frenético, Sí. acelerado. Hay gente que fuera de Caracas es mucho más calmada. Vive a otro ritmo para no Los entrar locales cierran que a no es 9 de la precisamente mañana y abren malo, a las soy 3 de la monetario. tarde. No, O sea, totalmente. No, eso no no tiene estoy nada dándole que una ver. valoración moral de bueno o malo, simplemente que es distinto. Claro. Pero eso te impacta a ti. Sí, a mí sí, me sí, pasa, sí, o sea, sí. yo me voy de Caracas y yo siempre pienso, yo salgo mucho de Caracas por tema de trabajo y estoy en una ciudad y digo, perro, yo no pudiera vivir acá. Sí, sí. No porque la ciudad sea fea o no, sino porque los ritmos, Es o una porque dinámica uno a está la que no estás acostumbrada acostumbrado. uno está acostumbrado a la dinámica de donde viene. En mi caso es Caracas. Y eso pasa mucho también en los negocios, en las empresas. Yo he tenido muchos clientes que tienen sus negocios afuera o fuera de Caracas y después con todos los problemas de servicio se instalaron en Caracas y les ha costado. O incluso han tirado la toalla y han vuelto nuevamente a su actividad de origen. La pregunta que te iba a hacer, y también traigo a ti, Jesús, entonces, ¿qué tomar en cuenta? Ya decidí quedarme en mi ciudad, en el interior. Posiblemente, lo amarramos con lo que comentábamos ahorita, a nivel de paquete salarial, todavía falta para que pueda conseguir un trabajo y mucha gente está emprendiendo, lo estamos viendo. ¿Qué tomar en cuenta para desarrollar un negocio en el interior? Mira, yo creo que lo hemos dicho en reiteradas ocasiones acá en el programa, ¿no? Desde el punto de vista de negocio o emprendimiento, es clave entender, y lo decías Drúbal, incluso con unos datos en un par de capítulos anteriores, entender el contexto en el que estás. Probablemente, si tú, mira, tienes un negocio en un sitio fronterizo donde no hay señal, no sé qué, pero tienes, no sé, 15 años haciendo negocios ahí, quizás sea un poco más difícil o no dependan de ti aplicar a tu negocio
mejoras o cambios tecnológicos, por ejemplo. Es decir, tú no controlas la señal del teléfono, por ejemplo. Claro. Entonces, ahí quizás si tú quieres, por tratar de ilustrar con algún ejemplo, si tú quieres empezar a recibir pagos a través de Binance, por más que tú quieras, por más que conozcas la plataforma y tengas la intención, quizás se te hace difícil. Entonces, acá es donde es importante entender qué cosas dependen de ti, cuál es el contexto en el que trabajas y entender también, como decía Asdrúbal ahorita, lo regional, a nivel local, quién es tu competencia, cuál es tu share de mercado, por supuesto, con la data que tengas a la mano. Sabemos que, bueno, no hay No, quizá... pero a veces incluso lo puedes estructurar desde tu propia perspectiva, ¿no? Sí, sí. Mirar, bueno, voy a hacer un restaurante, ¿dónde lo voy a colocar? ¿Qué tipo de comida voy a ofrecer? ¿Qué tengo alrededor? ¿Cómo son los horarios y cómo son las costumbres en determinada ciudad o en determinada locación? Y eso es muy importante, ¿no? Y eso Claro. le pasa mucho incluso a franquicias que nacen en Caracas y que después quieren replicar ese modelo fuera de Caracas. Si tú no tomas en cuenta las particularidades regionales, te puedes cometer muchos errores. En algún momento... Porque hay ciudades donde, perdona que te interrumpa, Sí. hay ciudades donde la gente cena más tarde, cena más temprano, Espero que estés claro, no vamos a hacer nada hoy. come determinada tipo de comida. Nosotros lo vimos, yo te comento una anécdota, hicimos el año pasado un estudio sobre los hábitos de consumo del café y para mí fue muy sorprendente encontrarme que tomar café es una experiencia que depende de cada ciudad. Imagínate. Sin entrar en detalles porque el estudio es del cliente, pero Claro, lo que claro. te puedo decir es que hay ciudades donde No una regla la de gente tres. prefiere tomar café solo, hay otras ciudades donde la gente le gusta acompañar el café con un dulce Sí, y hay sí. otras ciudades En donde la la gente tarde, le No lo gusta puedo imaginar. acompañar el café con algo salado. Y las respuestas cambiaban dependiendo de la ciudad. Entonces esas cosas las tienes que tomar en cuenta. Sí, sí. Y ojo, lo que iba a decir es que en algún momento lo conversamos con los delivery, con esos macro planes de expansión dentro de un mercado. No es lo mismo, o sea, tu business plan aplicado a Caracas no va a funcionar igual cuando tienes que tratar de aplicar esa misma estrategia a Carigua, por ejemplo. Hábitos de consumo diametralmente opuestos Exacto. en un mismo país por lo que dice Variable. Asdrúbal. O sea, Y para cerrar, con respecto, ya no tanto a los emprendedores, a los dueños de negocios, sino desde el punto de vista del empleado, yo sigo haciendo énfasis con el tema trabajo remoto, oportunidades que nos ofrece Internet. Yo soy fan de los side incomes. pueden revisar capítulos que hicimos con Alcides, que estuvo bien bueno con el tema de freelance. Es así. Y mira, hay oportunidades hoy en día. Es decir, tú puedes... No está penado que tú salgas a buscar un segundo Y ingreso. hay buenas opciones a nivel incluso educativo. Lo conversábamos con Urbi también en el capítulo. Eliesa ya tiene y ofrece su maestría online. Entonces, capaz si no estás emprendiendo en el interior y estás haciendo cosas internas y bueno, puedes hacer cosas para seguir formándote académicamente, eso te puede relanzar en tu nicho, pues. Totalmente. Seguimos en la misma tónica, pero ahora desde el punto de vista industrial, manufactura, fabricación en Venezuela. Yo tengo la sensación, sin tener datos a la mano, de que el sector industrial venezolano ha estado siempre de una u otra manera protegido por el Estado. ¿Okay? No sé cómo lo ven ustedes y quisiera ver, o sea, eso me lleva a pensar que probablemente podemos atender quizás una demanda local, una demanda interna, pero que no nos hace competitivos a nivel internacional. Recientemente con Industria, antes de que Asdrúbal bate esas rectas, con Industria en su informe para inicio de este año afirmaba que la industria venezolana estaba volviendo a niveles de 2018, luego del crecimiento experimentado a cierre de 2021. A ver, de nuevo, 2018 no es que hubiese sido la mejor de las mil maravillas, ya teníamos unos cuantos años cayendo, pero bueno, estamos por fin creciendo a nivel de por lo menos utilización de la capacidad instalada. No es que tampoco estamos siendo Colombia, que la utilizan 81%, nosotros 27%, pero son cambios relativamente positivos. ¿Esta es una tendencia que está para mantenerse o cómo Sí, lo ven? no, totalmente. Yo creo que al final, o sea, un poco comentando las dos perspectivas. Efectivamente, por la naturaleza del modelo de crecimiento que ha tenido Venezuela desde que irrumpió el petróleo, obviamente el sector industrial ha estado abocado al mercado interno. Uh-huh. Y sí ha tenido esquemas, digamos,
no necesariamente uniformes, pero a lo largo del tiempo ciertos esquemas de protección, con lo cual nuestros empresarios que hacen un tremendo esfuerzo, no lo niego, pero la capacidad de competir está muy limitada. Y vimos la resistencia que desde los sectores industriales se generó, por ejemplo, al paquete de apertura que diseñó Pérez en el Gran Viraje, ¿no? Entonces, ese tema siempre ha estado allí y yo sí creo que hay una resistencia a competir. De hecho, con Industria sacó una campaña de compre venezolano, me parece loable, pero lo que sí creo que es válido es que la discusión tiene que darse, eso tiene dos caras de la moneda, y es compre venezolano y hacerse competitivo. Porque no tiene ningún sentido que yo como consumidor me obliguen o no tanto me obliguen, sino intenten disuadirme de que compre algo venezolano cuando primero tengo el bolsillo bastante afectado y cuando hay productos de afuera con mayor calidad, pues no lo podemos negar. Claro, entonces la pregunta es si al final yo estoy trabajando en los dos elementos, ¿no? En los elementos ligados a la competitividad, porque yo creo que ese debate hoy tiene más vigencia que nunca. Yo lo he venido hablando en mis últimas discusiones de este tema. De hecho, en la videocolumna que tengo para Hispano Post, la última del mes pasado, hablé sobre ese punto, porque hay gente que tiene la idea de que los problemas de la industria es porque el tipo de cambio está anclado y sobrevaluado. Yo no comparto del todo esa tesis. Yo creo que el problema también de nuestra industria es que no es competitiva en muchos casos. Claro. Y que la dolarización dejó desnudo esa falta de competitividad. Porque cuando tú estás dolarizado, que ya los costos están libres de distorsión cambiaria, que es dólar contra dólar, te das cuenta entonces, o muchas empresas se han empezado a dar cuenta, que competir es muy difícil. Claro. O que no estoy en la capacidad de competir. Entonces, hay gente que dice, no, el tipo de cambio debe irse a su punto de equilibrio. ¿Cómo tú logras que el tipo de cambio vaya a punto de equilibrio, que se puede ubicar en 16, 18? Ajá, mueves el tipo de cambio a ese nivel y cuánto va a ser el ajuste, el efecto de eso en precio. Y entonces eso te lleva a un nuevo equilibrio que probablemente va a estar más alto. Claro. Ese es un juego que no podemos ganar. O sea, al final creer que tú te vas a hacer competitivo devaluando la moneda es un sinsentido. Tú te haces competitivo trabajando elementos de competitividad interna, elementos de productividad y por supuesto, y ahí también sí, pero no podemos dejar todo del lado de las empresas. También es responsabilidad del Estado porque tú necesitas generar una política pública que tenga un entorno macro sano y una política pública que estimule la competitividad. Sí, por ejemplo, aquí el Estado venezolano no apoya para hacer estudio de competitividad por sectores, para tener esquemas de apoyo a esos sectores que pueden ser competitivos y que pueden generar efectos multiplicadores no hay data a la mano, correcto. Exactamente. Claro. Entonces, al final también no podemos poner toda la culpa del lado de las empresas, también hay una falla importante de política pública que impacta allí. Pero esa discusión tiene que darse. Yo sí creo que hay sectores industriales que históricamente han mostrado elementos de competitividad. Por ejemplo, en la industria de alimentos, en términos de manufactura, hay elementos de competitividad. En la producción de medicamentos hay elementos de mucha competitividad. Recuérdate que nosotros el año pasado el sector que más creció fue producción de medicamentos, con una expansión superior al 30% en base interanual, y ahí incluso hay capacidad para exportar, o sea, es un sector bien importante. En metalmecánica también hay oportunidades para exportar, es decir, nosotros tenemos sectores industriales que sí tienen capacidad para competir. Hay otros que, digamos, están más rezagados. Bueno, eso es lo que te iba a decir. Ahí yo sé, vengan día uno, como siempre digo, pero eso no tiene sentido. O sea, la verdad, con esa intención. La verdad que no tiene sentido montar fábricas de carros en Venezuela. Eso, cuando tú tienes otros países donde eso ya lo hacen robots. Claro. O sea, ya la crisis destruyó las grandes ensambladoras. Sí. Tristemente, no tenemos que volver a ese modelo, donde yo sí creo, y a mí me gusta mucho el modelo chileno en ese sentido. Chile no produce ni un solo carro. Chile importa los vehículos y tiene la flota más moderna de América Latina. Lo que sí tiene es una industria aguas abajo de servicio
donde está ahí un valor agregado importante. Total, yo creo que Venezuela, que no tiene competitividad en términos de estar ensamblando carro, debería centrarse en el momento que eso se dé en la industria de Guajabao. Las empresas básicas, y aquí también que vengan de a uno, eso no tiene ningún sentido volver a levantar la CBG. Sí, total. Nada. Y eso da para un programa completo. Eso tú tienes que ir y darle eso al sector privado, y que el sector privado y la dinámica de mercado decida qué sectores pueden ser estratégicos, pero el Estado volverse a meter ahí, y como mucha gente añora, volver a construir ese emporio que era una cuna de clientelismo, todo el poder de los sindicatos en el pasado y ahora. No tiene sentido volver a ese tipo de esquema. Entonces nosotros tenemos que aprender de los errores del pasado y de los impactos que están en esta crisis. Yo lo voy a decir tajante. Lo que se murió no tiene sentido resucitarlo. Sí. Venezuela, los sectores no que no pudieron aguantar, ¿para qué? Tú tienes que de alguna Darwin manera, en su máxima expresión. Bueno, probablemente, pero tú tienes que centrar la competitividad en sectores que de verdad puedan aportar valor agregado de aquí en adelante. Es así. Ojo, yo creo que eso no aplica. Yo creo que eso no aplica solamente a lo económico, aplica en general. O sea, el país que no hay que volver con la mujer que te deja, ¿verdad? El país que en algún momento se tuvo no va a volver. Está despechado. Vas a vender el sofá, Rubén. No puedes vender el sofá. No puedes vender el sofá. ¿Trajimos alguna recomendación para nuestra audiencia? Yo traje un libro, entendiendo la volatilidad de los mercados, entendiendo que prácticamente todas las días partes han sido del muy mundo, duros. Hay gente que no duerme. Estamos en bear markets y la gente está buscando maneras y opciones para poder proteger su portafolio. Traje el libro de Sheldon Nattenberg, recomendado por mi buen amigo Juan Carlos Apitz, que es Volatilidad y Pricing de Opciones. Para mí es importante esto, el priceo, no sé cómo se diría en castellano. Pues. La cotización. Sí, lo que pasa es que el tema del pricing es importante para poder conocer, es como la valoración. Es como valorar. La valoración y de las opciones. del entendimiento también de la volatilidad, porque de hecho parte del dinero que se hace con opciones se hace con el trading de la volatilidad. Mira, es introductorio. Se hace tanto dinero, disculpa te interrumpa, se hace tanto dinero que Apitz es politólogo y se puso a aprender de opciones. Y entonces, y está en español, no sabes. Esta versión está en inglés, sí está en castellano, creo. Pero este libro es introductorio, es de los libros que Juan recomienda para personas que quieran aprender de opciones. Y entendiendo el contexto que estamos viviendo, que es un contexto en el cual muchas personas sienten que están perdiendo dinero y no pueden hacer nada para controlarlo, las opciones son la mejor manera de poder controlar el riesgo de un downside muy pronunciado. Echen un ojo a esta recomendación a aquellas personas, y sobre todo también porque en el FinTweet venezolano hay muchas personas comentando de opciones. Creo que con mucha falta de base, y a veces ir para la literatura y las Biblias en cada uno de sus casos es bueno para armarse de base. Qué bueno. Seguro que sí. Complejo, importante acotarlo. Si la bolsa de valores y los mercados de capitales en general son complicados, esto es complicado por 5. Pero si les interesa, échenle pierna a leerse sus libros y créanme que le van a agarrar la vuelta. Despida, señores, estamos listos. Jesús. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde 3 profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, inversiones y economía. Por acá estuvo con ustedes @Jesús Leonet en Instagram y en Twitter. @JMFariasU en Instagram y en Twitter. @AROliveros en Twitter e Instagram. Y no olviden seguirnos en @Tertulia y Dinero en Instagram y Twitter. Y también en nuestro canal de YouTube. Comenten, compartan y nos vemos la próxima semana. Y le dan like. Chau, chau. Nos vemos.